Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al 19 de mayo de planificación económica. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es continuar con el análisis de las distintas variables o los indicadores que necesitamos para llevar adelante la planificación económica. En ese sentido, como es si digamos alguien desea participar, no tiene más que apretar el botón de la derecha y también lo que puede hacer es mediante el sistema de chat solicitar la palabra para que podamos, como es costumbre también en nuestras clases, lo que vamos a hacer es grabar la clase para que puedan ustedes acceder mediante YouTube a la presentación que estamos realizando respecto al material de trabajo que nos corresponde seguir a lo largo del curso. Muy bien, entonces empecemos para realizar un rápido repaso de todo lo que estábamos viendo. Recuerden ustedes que ya habíamos visto qué es la planificación. Habíamos entendido que planificación no es más que un conjunto de pasos para alcanzar un determinado objetivo. Habíamos visto ya indicadores como el tema de la población, el tema de el Producto Interno Bruto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente ir algunos indicadores que nos van a permitir situar todo lo que está avanzando en relación a la planificación. Para ello, lo que vamos a decir o que vamos a trabajar el día de hoy, el indicador de la inflación. Habíamos indicado que la inflación no es otra cosa que el aumento realizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta o canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. A ver, ¿cuál es la idea para explicarlo en sencillito? Si ustedes asisten a los mercados, van a notar que todos los días los precios cambian. Es algo imperceptible, ¿no? En algunos precios más, en otros menos, ¿no? Para darles un precio que varía con bastante frecuencia el precio del kilo de pollo. Hay ocasiones en las que está en 8 bolivianos el kilo, en otras ocasiones está un poco más barato, en fin. En realidad, todos estos temas lo que nos muestran es las variaciones que podamos tener respecto a los precios. Entonces, lo que se hace para los indicadores de planificación no es otra cosa que establecer un promedio de promedios respecto a la variación de estos precios, ¿no? Para dar una idea, por ejemplo, en el Alto, un pollo está a 23 bolivianos, un pollo entero, ¿no? Algo que está relativamente barato comparado con otras ocasiones. Entonces, lo que hacemos con esta canasta de bienes
que, reitero, tiene más de 300 bienes en toda su composición, es ponderar el peso de cada uno. ¿Qué quiere decir ponderar el peso de cada uno? Quiere decir que las variaciones de sus precios van a incidir más o menos en la tasa de inflación. Por darles una idea, en esta canasta de bienes que tenemos en Bolivia, el peso de los alimentos es más alto que en otros países. ¿Por qué razón? Porque más o menos en la estructura de gasto que tenemos en el país, un 40% del gasto que tenemos se destina a alimentos. Por lo tanto, en realidad, el peso que pueda tener cada uno de los alimentos es alto comparado con, por ejemplo, el peso que pueda tener las variaciones ¿no? De esta manera, por ejemplo, es que cuando el precio sufre el precio del tomate, el precio de la carne, del arroz, del azúcar, tiene una variación grande, por darles una idea, ¿no? Para utilizar otra vez mi ejemplo, si el kilo de pollo sube de 8 a 16 bolivianos, esa es una variación del 100%. Eso va a tener un alto impacto en la tasa de inflación, ¿no? Entonces, eso es importante verlo. Ahora bien, habíamos visto algunos temas relacionados a las causas de la inflación. Inicialmente habíamos visto que puede haber una consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda excede la capacidad de producción o importación de un país, los precios tienden a aumentar. ¿Esto qué quiere decir? Que puede existir en un país que existan algunos elementos relacionados al comportamiento de la oferta y demanda que cambien los precios. Esto, por si acaso, no es algo malo, no se lleven la impresión de que si hay inflación, las cosas están yendo mal. No. En realidad puede haber una pequeña inflación. La clave está en que esa inflación no muy grande, no sea alta. Se considera que un país es saludable cuando tiene un a un 5% de inflación. Ahora, ¿por qué razón, digamos, la inflación no es cero? Porque hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. La primera, los mercados funcionan. ¿Esto qué quiere decir? Que los mercados no son otra cosa que el lugar, el espacio físico o virtual donde se reúnen compradores y vendedores. Ahora, esos compradores y esos vendedores no obedecen a... Es una de las paradojas más interesantes de lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en una de las clases, alguno de ustedes me decía, pero es tan caótico, ¿cuál es el sentido de planificar? En realidad sí hay sentido de planificación porque si bien este caos de mercados puede ser muy positivo en el sentido de que los vendedores van a ofrecer aquello que realmente necesita la población y los compradores van a comprar lo que efectivamente necesitan. Nunca deben olvidar que esa situación no siempre lleva a resultados positivos, ¿no? ¿Por qué razón? Las causas más prácticas de por qué no tienen los resultados más positivos se encuentra el que la población o la ciudadanía no siempre está adecuadamente informada. Por darles una idea, ¿no? En estos momentos puede ser que exista la demanda de un determinado bien y por lo tanto
nosotros no conozcamos que ese bien se está demandando. Entonces, cuando aparece una situación como esa, el gran problema es que al no existir una estructura de planificación, no se atiende esa demanda. ¿Ya? Puede haber también una inflación. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, petróleo, energía, etcétera, aumenta, lo que hace que procurando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Es decir, si de pronto en estos momentos el gobierno decidiese aumentar el precio de la gasolina, lo que va a ocurrir automáticamente es que los precios de los pasajes, los transporte, en realidad todo va a tener un efecto multiplicador en relación a lo que significa el comportamiento del tema, ¿no? Bueno, aquí me están informando que ocurre que el audio está algo entrecortado, me dicen, ¿no? A ver, déjenme verificar mi conexión, por favor. Bien, a ver, ahora, ¿cómo se me escucha? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, a ver, ahora sí. Les ruego si la conexión ha mejorado, he cambiado de... Perfecto, me indican que está mejor. Entonces, continuemos. Si hay algún problema con el audio, inmediatamente me indican, por favor. Ok, entonces decíamos que existen estos tipos de inflación. Por ejemplo, tenemos la autoconstruida. Esta inflación es una inflación por expectativas. Esto ocurre cuando la gente considera que va a haber un fuerte incremento de precios. Esto es que la gente, por ejemplo, puede tener en mente de que va a haber una devaluación. Cuando la gente considera que es probable que haya una devaluación, entonces eh, internaliza, asume que los precios van a subir. Si la gente internaliza que los precios van a subir, entonces esto sube. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? ¿No? Se los voy a explicar de forma sencilla. Lo que es que el ser humano tiene una tendencia a protegerse. ¿Por qué tiene una tendencia a protegerse? Considera que es mejor actuar antes que los demás, ¿no? Si ustedes ya les debe pasar, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios, uno siempre trata de adelantarse, ¿no? Leer el texto antes, llegar a hacer cosas. En el mundo de los negocios es igualito. La clave, si tú quieres, digamos, triunfar en el mundo de los negocios, es que te adelantes. Esto es que tomes las decisiones
antes que el resto lo haga. Si haces eso, lo que va a ocurrir es que te va a ir bien. Pero si por alguna razón no tomas las decisiones a tiempo, entonces va a estar atrasado. Entonces, si las empresas, si la gente asume que va a haber inflación, ajusta sus productos antes. Es decir, las empresas, previendo que va a haber una caída en el poder adquisitivo del dinero, aumenta sus precios. ¿Por qué aumentas tus precios? Porque estás asumiendo que en el futuro va a haber una inflación y es mejor ajustar tus precios antes para que cuando llegue esa inflación, tú ya estás ajustado, ya estás preparado. Entonces, eso multiplíquenlo por todas las decisiones que va a tomar la gente y se van a dar cuenta que esta profecía autocumplida se va a explicar fundamentalmente porque la gente está previendo una inflación y por lo tanto va a ajustar sus precios antes. Ahora, esto por si acaso no necesariamente es un mecanismo que vale para todos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una empresa que vende servicios, que vende productos, en cierto sentido puede hacerlo, pero hay otro tipo de situaciones en las que es más difícil. Por ejemplo, los asalariados, es muy difícil que ajusten sus precios. ¿Por qué razón? Porque los salarios, si bien hay una negociación colectiva cada año, en general no van a poder aumentar sus precios rápidamente porque eh, si quieren negociar un nuevo contrato, lo que va a ocurrir es que los van a despedir. Entonces, por lo tanto, su capacidad de negociación es muy baja. O piensen, por ejemplo, un tema muy cercano, como lo tenemos en nuestra ciudad del Alto, es el tema de los cuentapropistas o los vendedores de las calles, ¿no? Ellos, por ejemplo, frente a una competencia tan alta que puedan tener, ellos no van a poder ajustar sus precios, van a tener que absorber únicamente los precios que tienen en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tema de la inflación autoconstruida va a haber ganadores, es decir, gente que sí va a poder ajustar sus precios y va a haber perdedores, es decir, gente que por las circunstancias que estamos hablando no van a poder ajustar. Luego tenemos la inflación generada por expectativas de inflación. Esto es un círculo vicioso, ¿no? Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos de inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios. Origina un círculo vicioso de la inflación, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que cuando hay una alta inflación, los trabajadores y la gente en realidad ya mejor organizada, lo que hace es pedir cada vez incrementos que puedan cubrir el, la caída que se tiene respecto a la inflación. Y entonces hace que gradualmente los precios aumenten. Bien, hay dentro de esta taxonomía de la inflación algunos tipos de inflación. Por ejemplo, tenemos a la inflación moderada, que se refiere al incremento en forma lenta de los precios. Los precios son relativamente estables, las personas siguen colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea corrientes o en depósitos de ahorro de poco rendimiento, porque esto les permite que el dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo. Piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que puedan comprar. Este es el caso para la economía mexicana, ¿no? En estos momentos, si ustedes se ponen a pensar en, por ejemplo, su entorno, no van a tener un entorno en el cual la gente esté pensando, por ejemplo, en que el dinero se va a devaluar.
¿Por qué razón no van a estar pensando en eso? Porque precisamente tenemos un entorno en el cual la inflación precisamente es baja. Entonces, en una situación como la que le estoy describiendo, la gente proyecta lo que tiene al futuro. Es decir, piensa que en estos momentos, por arrojarles una cifra, ¿no? Si yo les hablo de 1.000 bolivianos, inmediatamente la gente va a pensar que es harto dinero. ¿Por qué razón? Porque tiene sus parámetros, ¿no? Lo que puede adquirir 10 bolivianos, lo que puede adquirir 100 bolivianos, lo que puede adquirir 1.000 bolivianos. Entonces tiene una noción que la mantiene en el tiempo. Pero si aparece la inflación, como vamos a ver más adelante, esa noción se pierde. ¿Por qué razón? Porque no tiene que extrañarles que en economía eh, la unidad de cuenta cambie rápidamente. Piense, por ejemplo, en una situación en que los bolivianos puedan comprar una sandía, ¿me entienden? El momento en que 20 bolivianos solo compren una sandía, quiere decir que el precio ha cambiado de tal manera que ahora, en esa situación, ya la gente ya no se... Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la inflación galopante. Que la inflación galopante no es otra cosa que los precios se incrementan a tasas de 2 o 3 dígitos, de 30, 120 o 240% en un plazo de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos, muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice o puede ser también una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida. Las personas tratan de no tener más de lo necesario, mantienen la cantidad suficiente para vivir para el sustento de los integrantes familiares. Es decir, que estamos pensando en una situación como esta, ¿no? En una situación así, lo que llegamos a pensar es que cuando esta tasa de alcanza 30%, 90%, para que tengan una idea de cómo funcionan los porcentajes, ustedes se van a dar cuenta que para que haya una inflación del 50%, por ejemplo, no es necesario que haya una variación muy grande de precios. Para darles una idea de precios muy, muy cercanos, ¿no? En estos momentos, el precio del pan es de 50 centavos la unidad. Si subiera a 75 centavos, o sea, 25 centavos más, que no parece mucho, eso significa 50% de inflación. O para darles un ejemplo, el precio de un pan en varios circuitos es de un boliviano, ¿no ven? El alto. Si subiera a 1,50 ya es una variación del 5%. Si subiera a 2 bolivianos ya es una variación del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que podría acelerarse la inflación. El dólar en esos momentos, y para América Latina es muy típico, el dólar tiende a convertirse en la moneda en la cual la gente ya empieza a hacer todos sus cálculos. ¿Por qué razón? Porque se convierte en una moneda que tiene una mayor estabilidad. O lo que inmediatamente va a ver la gente es que si uno trabaja en dólares, lo que va a ocurrir es que el dólar va a empezar a crecer. Nosotros no lo vemos muy de cerca eso, porque el dólar se ha mantenido estable, ya calculo más o menos como
5 o 6 años, ¿no? En 6.96, 6.86 para la compra, 6.96. Pero esto puede cambiar. El momento en que cambia esta situación, lo que ocurre es que inmediatamente el dólar va a ganar terreno, por darles una idea. Y así funciona el mecanismo. En estos momentos, si ustedes quieren ir al mercado, van a cambiar 6 bolivianos con 96 por $1. O para ponerlo en cifras más redondas, ¿no? Agarran 696 bolivianos, lo van a cambiar por $100, ¿no? Esa es más o menos la tasa. Si hay un proceso de devaluación, por decirles, el dólar cambia a 7 bolivianos con 50, lo que va a ocurrir es que esos $100 lo van a poder cambiar por 750. Es decir, en el proceso van a ganar 54 bolivianos. Pónganle 10 bolivianos menos por el tema dólar venta, ¿no ven? Pero igual van a ganar 46 bolivianos por cada $100. Pero ahora eso no por $100, sino por $100,000. Por esos cambios, manejando $100,000, van a ganar en un movimiento 46,000 bolivianos. Y si eso lo multiplican por $1,000,000, por $10,000,000, por $100,000,000, se van a dar cuenta cómo en un proceso de devaluación hay gente que empieza a especular con la moneda. Es lo que está, por ejemplo, en Argentina y, bueno, Dios no lo quiera, podría ocurrir en Bolivia si es que empieza a haber un proceso de devaluación, que son los problemas más complicados que podrían presentarse en el país. La hiperinflación, inflación anormal, en la cual el índice de precios aumenta en un 5% mensual, o sea, en aumento de al menos 50%. Esto es una inflación de casi 13,000%, ¿no? ¿Por qué razón, digamos, una inflación del 5% mensual se puede convertir en una inflación del 13,000%? Bueno, si ustedes en sus cursos de matemáticas financieras han avanzado lo que es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Es un mecanismo mediante el que los intereses se van convirtiendo en capital. Y han notado que mediante ese mecanismo el interés va creciendo en una forma exponencial. Lo propio pasa con la inflación. Es decir, por darles una idea, ¿no? Si el precio del pan, en el ejemplo que estamos utilizando, crece al 50%, entonces en el primer mes va a subir 25 centavos, ¿no? Y va a pasar de 50 centavos a 75 centavos de boliviano. Pero en el segundo mes, una inflación del 50% quiere decir que va a subir en 37 centavos, ya no en 25. Es decir, 75 centavos más 37 centavos, lo que nos va a dar es un boliviano con 15 centavos. En el tercer ciclo va a subir ya en 60 centavos. De 25 centavos, ahora estamos subiendo a 60 y luego así sucesivamente vamos a seguir subiendo. Es que cuando hay una tasa superior al 50% mensual, se abre un escenario de caos. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica. Debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, la capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero, disminuye rápidamente y la población puede gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. ¿Por qué decimos esto? Porque en una situación inflacionaria, lo que va a ocurrir es que a la gente le quema el dinero. Es decir, el dinero que tiene
inmediatamente la gente quiere deshacerse de él. ¿Por qué razón? Porque pierde su valor automáticamente. Es como, a ver, en la década de los 80 en Bolivia o piensen en la década de los 30 en Alemania, la gente llevaba los dineros en gangochos, en yutes, ¿no? Cobraba el sueldo y con eso iba, pero era tan ridícula la situación que el momento en que cobrabas lo estabas empaquetando y mientras corrías a comprar al mercado lo que te alcanzase, ya había perdido el 50% de su poder. Solo entre el momento en que te han pagado y estabas corriendo con la carretilla a comprar y había perdido 50%. ¿Por qué razón? Porque la gente ni bien tiene el dinero, como pierde poder adquisitivo rápidamente, lo que hace es tratar de ir al mercado para que pueda inmediatamente tratar de rescatar el valor que tiene la gente, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando la inflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con dinero inorgánico sin ningún tipo de control o bien no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. Bien, acá lo que ustedes ven en pantalla es precisamente el comportamiento de la inflación desde enero del 2018. Lo que van a notar es que si se ponen ustedes a pensar en las escalas que estamos teniendo en términos de la inflación, van a notar que esta es muy baja, ¿no? A ver, básicamente los tres tipos de indicadores que ahora estamos viendo en pantalla tienen esta característica, ¿no? Tenemos la inflación a 12 meses. ¿Cómo se calcula la inflación a 12 meses? Sumando las inflaciones de 12 meses hacia atrás. Por darles una idea, para el cálculo de la inflación, este dato es a abril por si acaso, calculamos o sumamos las inflaciones de hace 12 meses y la calculamos desde abril del 2019 a abril del 2020. En cambio, la acumulada en el año corresponde a la inflación entre enero de 2020 y abril del 2020, ¿no? Y la mensual corresponde al dato que se tiene en ese mes. Entonces, noten ustedes que, por ejemplo, la inflación a 12 meses, o sea, la sumada a 12 meses de cada mes, van a notar que nunca ha pasado escasamente por encima del 3%, ¿no? Quizás, digamos, en noviembre del año 2019, en virtud a los conflictos políticos que hemos tenido, haya habido un cierto repunte de la inflación. Pero van a notar que en general ese repunte se ha compensado con el hecho de que en diciembre han caído los precios. Es decir, ¿por qué han caído? Porque habían subido tanto que cuando ya se ha normalizado, así entre comillas, la situación, la tasa de inflación ha caído, ¿no? Y hemos terminado con una inflación acumulada a 12 meses que estaba, si la memoria no me falla, alrededor del 1.4%, ¿no? Y si se ponen a pensar en la inflación mensual, por ejemplo, solo en noviembre hemos superado el 1%, pero después hemos estado alrededor del 0.5%. Esto ha hecho que la inflación acumulada alcance a 0.44% y a 12 meses estemos con 1.72%. Esta es una inflación buena, es una inflación razonable, ¿no? A mí me preocupa un poco que esté excesivamente baja. Eso puede deberse a la situación que estamos viviendo, en la cual tenemos una, una caída de la demanda agregada fundamentalmente por la situación de cuarentena que estemos viviendo.
Yo espero que a futuro eso cambie y, bueno, se mantenga, ¿no? Pero si, digamos, los economistas fuéramos como médicos, viendo esta inflación estamos contentos, ¿no es cierto? No hay problemas de inflación, diríamos, en el país y, por lo tanto, lo único que hay que hacer es trabajar quizás un poco en el tema de demanda, ¿no? Porque, en mi opinión, el indicador que ahora vamos a ver, que corresponde al empleo, este sí es un indicador un poco complicado porque creo que los problemas van a venir por este lado. En ese sentido, para ya ver este cuarto indicador, si la memoria no me falla, ahí lo que decimos es que la palabra empleo se refiere tanto a un trabajo como a una ocupación o un oficio. Sin embargo, el uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual percibe una remuneración económica. Es decir, vamos a entender por empleo a aquella actividad en que las personas son contratadas para hacer tareas. Piensen, por ejemplo, en mi caso, la universidad me ha contratado con la tarea de impartir mis conocimientos a los estudiantes, ¿no? Piensen en un obrero de una fábrica donde sus tareas van a empezar a las 8 de la mañana y van a terminar a las 4 de la tarde, donde tiene que operar una máquina. Y eso tiene que hacer todos los días. Piensen en un director ejecutivo de una entidad financiera cuyo trabajo, cuya misión es administrar los recursos que recibe el banco y los tiene que hacer crecer. Entonces, todos vamos a tener una determinada tarea, ¿no? El punto está en que se dice y está asociado el tema del empleo fundamentalmente a la remuneración económica. ¿Por qué razón? Porque, es decir, hablamos de empleo cuando todas esas tareas son compensadas con un emolumento económico, un salario, un sueldo, ¿no? Stricto sensu, por ejemplo, los economistas dividimos el salario y el sueldo, ¿no? El salario, digamos, son para actividades no de baja productividad y el sueldo, digamos, para actividades económicas intelectuales, digamos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación porque en mi opinión el concepto central es el del salario, ¿no? Y en mi opinión debería manejarse de esa manera, ¿no? La palabra empleo deriva del verbo emplear, que a su vez proviene del francés employer, y significa acción y efecto de emplear. De allí que también pueda referirse al uso que se hace de algo, por ejemplo, el empleo de recursos renovables en la construcción de casas atenúa el impacto ambiental. Es decir, no solo nos vamos a referir estrictamente al empleo como trabajo, sino también al empleo, por ejemplo, de recursos naturales, ¿no? Lógicamente, el indicador que es más común para ver en los temas de empleo tiene que ver con la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que entendemos por desempleo? Son aquellas personas en edad de trabajar que se encuentran en paro forzoso al margen de cualquier actividad productiva y en consecuencia sin posibilidad de generar ingresos propios. Como ya estaba, ustedes estarán notando por dónde va nuestro curso de planificación, en realidad, por ejemplo, podemos nosotros planificar desde el Estado una determinada tasa de desempleo. ¿Por qué razón? Porque vamos a tratar que la misma sea baja. Y ahorita vamos a explicar cómo exactamente se calibra esto, ¿no? Por eso también decimos que la tasa de desempleo, conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, población activa, no tiene pues
Es importante entenderlo porque para formar parte, por así decirlo, del desempleo, una persona tiene que estar buscando trabajo. Este, si ustedes quieren, es el truco, por así decirlo. Muchas veces las estadísticas ocultan el desempleo. ¿Por qué razón? Porque una persona fácilmente puede dejar de buscar trabajo. ¿Por qué razón? Porque no lo encuentra. Es decir, uno los primeros 3 o 4 meses puede buscar trabajo y se desanima. Esto es muy común en países y también en Latinoamérica, que la gente entra en depresión y simplemente decide ya no buscar eh, trabajo, ¿no? Eh, entonces, la tasa de desempleo es muy útil para conocer las personas que no están trabajando. Su fórmula de cálculo es la población de años y más que no está trabajando y busca trabajo, dividido entre la población económicamente activa de 18 años y más, esto es más desocupados, ¿no? Esa es la fórmula mediante la cual vamos a calcular la tasa de desempleo, ¿no? Para que podamos verlo en términos de fórmula, acá la tenemos, la tasa de desempleo. Van a notar ustedes que es el número de desempleados dividido entre la población activa, esto multiplicado por 100. Pero acá he preparado un pequeño gráfico que nos va a ayudar a analizar la población por condición de empleo, ¿no? A ver, más o menos esta infografía está preparada para La Paz. El periodo es el primer trimestre de 2017. Lo que podemos ver acá es, todo esto suma el 100%, ¿no? El 100% de la población. Por ejemplo, hay un 19.7% de población de no trabajar. Esto básicamente se refiere a, 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 todos los menores de 18 años, ¿no? Hay un debate ahí, si ustedes se acuerdan, que se decía sobre esta edad, si va a ser 10 años, si va a ser 14 años, si va a ser 12 años, ¿no? En general, se asume 18 o 16 años según el muestra que se pueda utilizar. Esto les digo porque la niñez y adolescencia calcula hasta los 18 años, ¿no? No hay en las estadísticas un límite superior. Es decir, que no porque, digamos, alguien de 90 años o más se pueda decir que no tiene derecho a trabajar. Y de esta población, o sea, del restante 60,3%, lo que se puede ver es que hay un 38,9% que son inactivos. Este les decía que es la interesante en este cálculo, ¿no? A ver, pasemos para que hablemos de números gruesos. 2 de cada 10 son niños, o sea, no van a trabajar. Pero del 4 de cada 10 son inactivos. Esto es que es gente que por diversas circunstancias ha abandonado el mundo del trabajo. Es decir, aquí pueden encontrar, por ejemplo, a los ancianos, pueden encontrar a jóvenes, por si acaso, ¿no? Que por diversas circunstancias no trabajan, viven con sus eh, padres, pueden también aquí estar el espectro de las amas de casa, ¿no? O sea, pese a que, digamos, el trabajo en casa puede ser mucho más duro que cualquier otro trabajo porque es un trabajo que no tiene horario, en realidad no forma parte de la población económica. Y acá
también puede haber otro tipo de situaciones que muestren el sector, digamos, en el cual nos concentramos es precisamente en la población económicamente activa. Esta población económicamente activa está conformada por los ocupados y por los desocupados. Sobre esta población económicamente activa es la que se realizan los cálculos respecto a la población desocupada. Es decir, si uno desea formar parte de la población económicamente activa, lo que tiene que es estar buscando trabajo. Ahora, aquí hay temas que son siempre complicados de entenderlos, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque cuando hagan sus investigaciones, cuando trabajen, digamos, van a notar que es sumamente interesante, ¿no? Por ocupado, no necesariamente estamos hablando de alguien que sea asalariado, ¿ya? Ahí el concepto, el clave, es el de remuneración económica. ¿Qué es la remuneración económica? Es el ingreso. Por darles una idea, la persona que vende en las calles, que vende en un mercado, forma parte de la población ocupada. ¿Por qué ese ejemplo es interesante? Porque como ustedes notarán, en realidad cuando uno realiza algún tipo o está inserto en el comercio informal, no es precisamente tenga un salario. Y eso, por ejemplo, en esta situación como la pandemia, en la cual estamos notando que mucha gente ha dejado de ingreso y no tiene ingreso precisamente porque no está saliendo a vender. Más o menos para que tengan ustedes una idea de cómo funciona en Bolivia, del 100% de la población ocupada, únicamente el 20% es asalariado. Es decir, el 80% está en una actividad de cuenta propista o actividad relacionada al mundo informal. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes por qué razón, digamos, una cuarentena como la que estamos a hacer es prácticamente insostenible, ¿no es cierto? Porque si bien los pueden ayudar, es muy difícil sostener 2 meses de alimentación, de gastos con 500 bolivianos. Por esta estructura que estamos viendo, que en el caso de La Paz, pero que es muy parecida en el nacional, ¿no? Bien. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cuál ha sido el comportamiento del desempleo hasta el año 2018. En 1999, la tasa de desempleo era del 7,2%. Para el año 2005 sube perdón, 2004 al 8,7%. Esta es una tasa peligrosa, ¿no? Porque que más o menos 9 de cada 100 bolivianos que buscan trabajo no están siendo empleados, ¿no? Esta tasa para el 2018 cae al 3%. Para el 2019 yo calculo que ha de subir. Para el 2020 todavía no tenemos las estadísticas completas, pero yo creo que esta tasa de desempleo va a subir. Esta es una de las razones por las que el gobierno actual decidido crear 600,000 empleos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el concurso de las, eh, de las obras públicas que se van a hacer en los municipios, ¿no? En mi opinión, el tema está tardando bastante. Como notarán, esto se trata de cuestiones que ya se las tienen que resolver rápidamente, ¿no? Y si ustedes se pueden pensar, un ranking de cómo estábamos en el 2005 en Latinoamérica, en Sudamérica, perdón. Vean ustedes a Colombia con una tasa del 10%, Venezuela con una tasa del 12,3%, Ecuador con 8,3%, Bolivia con el 8,1%, acá en una situación, la verdad, de crisis económica. Y el 2018, bueno, las tasas han bajado, ¿no?
Brasil 6%, Colombia 10,3%, Argentina 9,1%, ¿no? Yo calculo que estas tasas en realidad van a empezar a subir porque en América hay este problema, ¿no? Y vean ustedes cómo Brasil con tasas del 9,8%, 11,6%, y que ahora está bordeando más o menos el 15%, explican por qué ellos no quieren acatar, digamos, una cuarentena, no quieren, eh, es muy reacio a que se hagan medidas de contención del coronavirus, ¿no? La razón, como ustedes podrán entender, lo que estoy mostrando, se debe a que su tasa de desempleo puede aumentar y por lo tanto ellos no quieren arriesgarse a una situación como esa, ¿no? El siguiente indicador que vamos a utilizar en todo este proceso de planificación, no olviden cuál es el propósito. Les había indicado que en planificación necesitamos contar objetivos claros y precisos respecto a dónde vamos a llegar, su escenario de planificación, ¿no? Entonces, le estamos dando características a esa población en términos de lo que queremos lograr, ¿no? Alta, una baja tasa de inflación, una baja tasa de desempleo, y ahora estamos entrando a indicadores más cualitativos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la educación. Vamos a empezar diciendo que la educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes profesionales y que puede tener lugar en muchos. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, por ejemplo, la discusión, la enseñanza y el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, los maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta, ¿no? Entonces, vamos a entender como un proceso de facilitación del aprendizaje o la adquisición de conocimiento. ¿Por qué razón esto es importante? Porque se entiende que una población que tiene una mayor cantidad de conocimientos, pues puede aumentar su productividad. En términos de la planificación, por ejemplo, nosotros podemos eh, prever, podemos tener como objetivo que nuestra población no solo tenga un nivel de conocimientos básicos, sino que pueda alcanzar, por ejemplo, un grado de educación superior. ¿Por qué razón esto tiene una relación con todo lo que estamos hablando? Porque si la gente tiene un alto grado de educación superior, lo que va a hacer es que aumente su productividad. Ahora, eso no solo tiene que ver con términos de cobertura. La cobertura se refiere a la cantidad de personas que vamos a alcanzar por nuestra educación, sino también tiene que ver con indicadores relacionados a la calidad. Para dar una idea, por ejemplo, a medida que vayamos ampliando el curso, mejoramos nuestras conexiones a Internet, etcétera, hay una serie de cosas que tenemos que hacer en esta nueva experiencia de educación. Lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es empezar a medir los conocimientos que ustedes están adquiriendo, de tal manera que sus habilidades de planificación les permitan ser más productivos. A eso nos con educación, ¿no? Ahora bien, en términos de lo que significa la educación, todo lo que estamos trabajando, ya para ir finalizando el día de hoy,
todo este proceso que hemos ido viendo. Me voy a permitir con ustedes, les quiero mostrar un documentito que vamos a trabajarlo. Me gustaría que ustedes lo puedan ir viendo. ¿Cuál es la idea? La idea de este documento es que vayamos trabajando los indicadores educativos comparados. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos va a situar respecto a lo que quiero mostrarles, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en esta idea de los indicadores económicos, indicadores educativos, esta es una publicación que ha realizado el Ministerio de Educación con apoyo de la UNESCO. Es relativamente antiguo, del año 2014, pero me interesa que ustedes puedan trabajarlo porque acá van a ver, por ejemplo, indicadores como el índice de desarrollo humano, que es algo muy interesante utilizado en planificación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos queremos medir y saber en qué punto estamos, es muy importante cuantificar cuánto hemos avanzado, ¿no? Tener, por ejemplo, indicadores de pobreza, gasto público en educación, índice de desarrollo de educación para todos, matriculación en inicial, primaria, paridad de género, repitencia, ¿no? ¿Por qué razón me interesa que vayamos viendo todo esto? Porque lo que ocurre es que en planificación, a ver, acá les voy a mostrar eh, un cuadro, por ejemplo, que nos interesa lo que estamos viendo, ¿no? Este es el índice de desarrollo humano por región y agrupación. Acá lo que van a ver, el índice de desarrollo humano básicamente sintetiza tres grupos de indicadores. Los que tienen que ver con la economía, es decir, los que tienen que ver con educación, los que tienen que ver con salud y con la esperanza de vida al nacer. Entonces, van a notar que las agrupaciones que se tienen son variadas. Por ejemplo, los de desarrollo muy humano muy alto están alrededor de 0.9, los de desarrollo humano alto 0.7, desarrollo humano medio 0.6, desarrollo humano bajo 0.46. Entonces, si notan ustedes, eh, tenemos países como por ejemplo Europa y Asia Central que tienen indicadores más altos. América Latina está en 0.74, el África subsahariana está en 0.47. Entonces, este es un primer grupo de indicadores que nos muestra el horizonte de la planificación. Por ejemplo, podemos ponernos como un horizonte de 20 años que Bolivia esté en el grupo de desarrollo humano muy alto, ¿no? Y acá tenemos los mismos indicadores, esto se puede ir trabajando. O, por ejemplo, otro indicador que vamos a irlo trabajando también es el de la pobreza, ¿no? Pero me gustaría mostrarles algunos indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, la educación. Acá tienen el gasto público en educación secundaria como porcentaje del PIB per cápita. Entonces van a notar ustedes que hay, por ejemplo, en el caso de Bolivia, estábamos con 19,5%. Entonces, este tipo de indicadores lo que nos permiten es situar a Bolivia en el escenario internacional. ¿Por qué para nosotros es importante en la planificación? Porque, por ejemplo, nos podemos poner un objetivo de que el gasto público en educación secundaria alcance a un país como Cuba, 52%. Entonces, ¿qué conjunto de acciones tenemos que realizar para que aumente este gasto público en educación secundaria y así sucesivamente lo podemos hacer? Entonces, para la próxima clase, me gustaría que le den una leidita al documento, no es muy largo, para que podamos conversar precisamente sobre estos indicadores y cómo se los utiliza para
los escenarios de planificación que estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces, con ese, con ese, con esa introducción, con esa exposición que hemos realizado, que por si acaso la van a poder volver a ver otra vez en YouTube si es que tenemos algunas dificultades en cuanto al audio. Creo que hemos tenido hoy día más problemas de los que generalmente tenemos. Me gustaría si hay alguna pregunta, consulta o participación que se quiera hacer en línea respecto a todo lo avanzado. Bien, tenemos acá el caso de Edwin Cuentas. Muy bien, Edwin. Adelante, por favor, con tu participación. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, mi estimado Edwin? Así voy a ver también cómo está el audio. Me parece que hoy día hemos tenido muchos problemas, ¿no? Adelante, pero. Licenciado, yo quisiera saber, digamos, qué efecto vamos a tener, digamos, en cuestión de inflación, pese a que, digamos, a un principio de la cuarentena, los precios han sido, los comerciantes, por ejemplo, los que expendían lo que son los productos de consumo de la canasta familiar eran elevados. Ya una arroba de zanahoria estaba por lo menos sus 25, 30 bolivianos. Pero ahora, por ejemplo, en situación de que ya la población casi ya no tiene mucho efectivo, hoy en día está hasta en 10 bolivianos, ¿ya? Y una vez que termine esta cuarentena, digamos, ¿qué efecto es vamos a tener? Porque, por ejemplo, ahora han salido un aviso, o sea, una noticia de que los productores de pollo, por ejemplo, al ver que han estado vendiendo el pollo vivo a 3 bolivianos el kilo, ya van a dejar de producir porque es una pérdida para ellos y es más probable que vaya a escasear incluso ese producto. ¿Qué efecto, digamos, vamos a tener respecto a todo eso, licenciado? Como a un principio, digamos, había saturación de productos, ahora va a haber escasez. Muchas gracias, Edwin. Es una interesante pregunta la que tú haces, ¿no? En realidad, lo más probable es cíclico. Tú lo has descrito muy bien, ¿no? Eh, en un principio, lo que ha ocurrido es que los productores han proyectado lo que tenían en ese momento, ¿no? Es una situación en la que la gente quería abastecerse y por lo tanto ha adquirido a los mercados. ¿Se acuerdan? Al principio decían los mercados se van a cerrar, etcétera, y todos hemos corrido a los mercados a comprar lo que habíamos. Entonces, ha habido un incremento de la demanda, pero después ha ocurrido el fenómeno inverso, ¿no? ¿Cuál es la razón? La gente ya no tenía plata porque ya no teníamos ingresos, hemos dejado de trabajar. Los productores seguían produciendo, había una sobreoferta de productos. Por el lado de la demanda, menos ingresos y por lo tanto reducimos nuestro consumo, ahorramos más y hay una caída de la demanda. Al haber una caída de la demanda, y en el pollo, en el huevo se está viendo, los precios tienden a bajar. Y como tú muy bien lo has descrito, esos precios productor ya son muy bajos, ¿no? Si el kilo, por ejemplo, se vende a 8 a 6 bolivianos, o sea, kilo mercado, ya no es. Y por lo tanto, van a dejar de producir. Entonces, a futuro, lo que puede ocurrir es que haya una contracción de la oferta y, por lo tanto, los precios vuelvan a subir. Ahora, con precios que vuelvan a subir, es probable también que los productores vuelvan a producir. Es un poco el ciclo que se puede presentar. Lo que a mí me preocupa es que a nivel macro, si digamos se mantienen
se mantiene esta baja de ingresos, lo que va a ocurrir es una reducción generalizada de la demanda. Ahora, ¿por qué esta reducción generalizada de la demanda es preocupante? Porque los mismos productores van a llegar a la conclusión de que no es necesario producir. ¿Por qué razón? Porque no van a encontrar la demanda. Entonces, si el escenario se mantiene durante mucho tiempo en una economía frágil, con expectativas a la devaluación, con descenso del gasto del gobierno, lo que puede ocurrir es que podamos tener un escenario inflacionario, ¿no? Entonces, mucho depende de cuál sea la acción del gobierno, cuál sea la acción de los productores. No quiero dejarles con una respuesta a medias. En mi opinión, el gobierno está cometiendo muchos errores, ¿no? Entre ellos, el principal es que están dejando de gastar, están queriendo cuidar el déficit fiscal. Si cuidan el déficit fiscal, esta situación de baja de gasto, lo que va a hacer es que tengamos problemas en el y uno de ellos puede ser la inflación. Tenemos la de Giovanna Mamani que nos dice, licenciado, en cuanto a la tasa de empleo, se registran los empleos informales y eventuales, que en economía boliviana se tienen más empresas informales, ¿no? En realidad, en la tasa de desempleo, en el caso de la tasa de desempleo, se incluyen los empleos informales, ¿no? Si digamos uno tiene un contrato de 3 meses, una consultoría que está haciendo, que va a ser muy común en la que vamos a trabajar, porque vamos a ser colegas cuando terminen sus tesis, van a notar que los van a contratar por una consultoría de 3 meses. Esos 3 meses van a estar en la categoría de ocupados, pero pasan meses, vamos a entrar al mundo del desempleo. Es lo demás, digamos, qué es lo que está ocurriendo en la economía, ¿no? Luego, Carmen Rosa Jiménez nos pregunta, ¿cómo afectaría la inflación en el salario real? En la medida que la inflación aumenta, los precios aumentan, el salario real disminuye. Esto quiere decir, el poder adquisitivo de ese salario cae. Una idea, ¿no es cierto? Pongan, digamos, tenemos 100 bolivianos, es nuestro salario, estoy haciendo. Permite comprar 200 panes, ¿no? Por 100 bolivianos, 200 panes. Pero si hay inflación del 100% y panes aumentan de 50 centavos a un boliviano, entonces ese mismo 100 bolivianos solo nos alcanzan para antes podían comprar 200, ahora van a comprar. O si ustedes quieren, la cantidad de panes que podemos consumir va a la mitad y eso hace que nuestra situación. Mi reina nos pregunta, ¿la inflación llegaría a los empresarios? Sí. Por un lado, van a tener mayores costos, es decir, los empleados van a pedir más salario, por un lado, pero también los insumos van a aumentar. Entonces, en una situación como esa, lo que va a ocurrir es que los microempresarios van a ver reducidas sus ganancias y muchas veces ellos no van a estar en la posibilidad de replicar los precios. En otras palabras, si yo, por ejemplo, soy un microempresario que produce jeans, ¿no? Los jeans se producen en Bolivia de una forma impresionante, pero esos jeans los estoy vendiendo a 70 bolivianos. ¿Por qué? Porque tengo mucha competencia en industria china. Suben mis insumos, va a subir el precio de la tela, va a subir el precio de todo. Yo no voy a tener la posibilidad de subir los precios de los 70 bolivianos. Y ese es un problema complicado. Nuevamente, Edwin nos pregunta, nos hace un comentario, ¿no? Sería una acción la intervención del gobierno para evitar la inflación después de que termine o en el transcurso de la inflación. No se olviden, en economía y en planificación pues cuentan. Lo que estás empezando ahora va a tener su efecto en 6 meses, un año. Lo propio es, por si acaso, una planificación personal. Si ustedes no hacen un tipo de acciones, quieren hacerlas de pronto mañana, van a tener problemas. Es como la tesis, ¿no? Hay que empezarla ya. Ustedes han debido empezar sus tesis. Esa tesis se va a
Si de pronto quieren empezar en 6 meses o un año, lo que va a ocurrir es que no les va a dar el tiempo. Entonces, esos tiempos cuentan. Por ejemplo, las habilidades de planificación del actual Ministerio de Planificación, ¿no? Ellos, de hecho, en realidad, no por algo malo, ustedes ya tienen, al momento, por lo que han visto, una expertise que ya es superior a varios que están manejando actualmente este tema, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque ciencia como planificación económica eh, ha sido abandonada. Bien, dado que el tiempo se nos está acabando, tenemos una última pregunta, vamos a hacer algunas preguntas para la siguiente clase que vamos a tener el viernes. Y dice, en todo caso, puede existir después de este panorama un desborde del desempleo, ya que las están entrando en quiebra, porque hay mucho excedente y bajaron el precio. Es decir, tal como ustedes ya están calculando, si hay una relación entre la producción y la producción cae, lo que va a ocurrir es que la tasa de desempleo va a aumentar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir a futuro es que la tasa de desempleo va a aumentar. Porque, digamos, es más complicado en el caso nuestro, porque los trabajadores o los que prestan servicios, los que venden, si ustedes quieren, tienen márgenes de beneficio muy bajos. O sea, cuánto se gana, digamos, vendiendo en la feria, en las ferias, el 16 de julio, ¿no? No se gana mucho. Ese ingreso que ya es pequeño, ya se va a reducir mucho más en una situación como la que actualmente estamos. Bien, mis compañeros, yo les agradezco mucho pues, toda su atención. Nos veremos el día viernes por este mismo canal. Voy a tratar de cambiar un poco mis conexiones. Lo que pasa es que es una zona relativamente muy poblada. Lo que ocurre es que todo el mundo está entrando al internet y esta conexión es buena, pero esas son las dificultades. De cualquier manera, la grabación que estoy haciendo directamente en la computadora, ustedes van a poder escucharla en el YouTube de forma mucho más limpia si es que han tenido alguna dificultad. Les agradezco y nos vemos el día.